Hola, soy Carolina Laplace y les doy una vez más la bienvenida al SC Digital, el hub de la seguridad. En nuestra próxima charla vamos a estar hablando sobre seguridad aeroportuaria, un tema que sin duda nos toca a todos los que en algún momento nos tomamos un avión o nos vamos a tomar un avión. Hay un montón de cosas que giran a la vez. ¿Qué pasa con las valijas cuando se van y las perdemos de vista? ¿Por qué no podemos subir con una botellita de agua al avión? Bueno, todo eso responde a ciertos patrones y ciertas cuestiones de seguridad que tienen, bueno, que justamente que ver con cuidarnos a todos. No quiero dejar de recordarles que nos sigan en las redes sociales, que nos digan, nos cuenten qué les parecen nuestros oradores, los eventos, las charlas que estamos teniendo, nos dejen las preguntas para que se las podamos hacer llegar a nuestros oradores y después las compartamos en redes con todos ustedes. Les cuento también que esta charla está siendo grabada y a partir de mañana la van a poder volver a ver en la sala de conferencias de nuestra página. Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Alejandro Itzkovich para que nos cuente sobre qué es esto de la seguridad aeroportuaria. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo andas? Muchísimas gracias por el espacio. Alejandro, te escuchamos cortado, se te frizó un poquito la imagen. No, yo lo veo perfecto, Ahí está, ahora pero sí. digamos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro Itzkovich, soy director de la primer diplomatura de seguridad aeroportuaria que se da en el país y soy vicerrector del Instituto Universitario de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, donde se da esta diplomatura. Y durante los años 2015 a 2020, principios de este año, me desempeñé como director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de la República Argentina. Y quería, antes que nada, pedirles que aquellos que tengan preguntas, o que no les quede claro algo que digo, siéntanse libres de interrumpir. De todas formas, cuando termine la breve presentación que voy a hacer, podremos charlar y compartir experiencias y podrán hacerlo así deseen. Hoy preparé una que ver con el sistema de seguridad aeroportuario post pandemia, cómo va a resultar, qué es lo que va a modificarse y cómo se está modificando esta realidad por Alejandro, te estamos perdiendo, perdón, te interrumpo un minuto porque no se te sí. está entendiendo. Bueno, A ver si ahí estamos mejor. a ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchás? Se sigue cortando un poquito. Igual aprovecho para recordarles lo que acaba de comentar Alejandro. Los invitamos a todos los que nos están viendo a través de YouTube Live a que nos dejen sus dudas, sus consultas y las vamos a tratar de ir incluyendo en la charla para justamente evacuar todas estas cosas que puedan ir surgiendo. Te hago una pregunta. ¿El problema de conexión es un problema de audio o es un problema de conexión de video? De las dos, un poco de las dos. El video se congela bastante, pero recién que estaba fuera de la imagen se te escuchaba perfecto. Bueno, si querés ahora cuando pasemos a la presentación probablemente haya más ancho de banda y Ahí sea está, mejor. ahí parece que va. A ver, intentémoslo nuevamente. Bueno, empiezo de cero de vuelta. Dale. Mi nombre es Alejandro Itzkovich, soy director de la Diplomatura de Seguridad Aeroportuaria, la primera que se da en la Argentina, y vicerrector del Instituto Universitario de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y entre los años 2015 y 2020 me desempeñé como director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de la República Argentina. El Instituto Universitario de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires es un instituto universitario abierto a todo el público y se especializa en materias de grado, en carreras de grado, diplomaturas, tecnicaturas, licenciaturas que tienen que ver con la seguridad pública, en una variedad de carreras que se dan y bueno,
tienen el link para entrar y navegar por él para ver qué es lo que pueda interesarles. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con el mundo. Nosotros tenemos la obligación, como responsables de la seguridad pública, de trabajar siempre anticíclicamente, pensando cómo anticiparnos a los escenarios que vienen. Y en este sentido, un mundo tan complejo, tan particular, con tantas normas, no es una excepción. Y si bien hoy estamos todos abocados a mitigar los efectos de esta pandemia que ha sido importante, también tenemos la obligación de pensar después de esta pandemia. Así que, sin ir más lejos, vamos a ir a una pequeña presentación. Permiso. ¿Se ve? Hola. Todavía no estamos viendo la presentación. Bueno, la presentación Ahí ya está, ahora está en sí, ahí pantalla. está. Sí. Ahí está. Bueno, la presentación es Seguridad en la reactivación post-pandemia, una mirada holística. Y vamos a tocar básicamente 3 temas. Uno es, vamos a explicar un poco en qué se caracteriza la seguridad aeroportuaria como un sistema integrado, complejo, en permanente actualización, porque hay que conocerlo realmente para descubrir el grado de complejidad que tiene este sistema de seguridad, que es totalmente diferente y por ende separado a los sistemas de seguridad común que tiene un país. En segundo lugar, vamos a ver la oportunidad en la perspectiva, es decir, cuál es la situación hoy y cuál es la perspectiva de la aeronavegación, cuáles son las oportunidades que tiene la región en particular. Y en último lugar, vamos a ver son las amenazas, los puntos de atención futuros que hay que tener para ir planificando trabajo de responsable. Y esto nos lleva a las características de la seguridad aeroportuaria. Y esto me voy a referir quizás un poco, para aquellos que conozcan el tema, quizás sea redundante, pero me parece que es importante con la seguridad aeroportuaria. Alejandro, te interrumpo porque se corta muchísimo. Realmente no logramos seguir el hilo de lo que estás diciendo. ¿Te parece si cortamos un minutito y tratamos de ver si te puedes conectar a través de un celular o probar otra conexión? Es una caja de vidrio llena de donde se ponen unas hormigas y uno empieza a ver que con infinidad de túneles que están todas conectados entre sí y que Alejandro, tienen ¿me varias escuchas? salidas. Sí, te escucho. Te decía si te parece si cortamos un minuto porque se escucha todo muy cortado, a ver si podemos probar a través o si te puedes conectar a través de un celular o cambiamos la conexión porque en todos los comentarios nos dicen que no se escucha, que se escucha todo muy cortado. ¿Te parece? Listo, vamos a Cortamos hacer un minuto y ya esto. volvemos. Cortamos, dale. Gracias. Bueno, ahora se ve la presentación. Ahí está cargando. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar de seguridad aeroportuaria y vamos a hablar de los efectos que la pandemia está teniendo y que va a tener en la industria aerocomercial y cuáles son las modificaciones, si hay que hacer alguna, que vamos a tener que realizar y adaptaciones para el mundo post pandemia. En este sentido, vamos a ver tres puntos
importantes. Uno es la seguridad aeroportuaria como sistema integrado, complejo, internacional. Vamos a tener que hacer una pequeña explicación para aquellos que no sean leos en el tema de cuáles son las particularidades de la seguridad aeroportuaria como sistema que la hacen tan particular y tan distinta a otras formas de seguridad pública. En segundo lugar, vamos a ver la oportunidad en la perspectiva de la pandemia, cuáles son los números, cuáles son las perspectivas que hay para la industria aerocomercial y qué es lo que se puede o lo que se debe hacer. Y en tercer lugar, cuáles son las nuevas amenazas y cuáles son los puntos de atención futuros que vamos a tener en cuenta en materia de seguridad aeroportuaria. Cuando a mí me preguntan a qué se parece el sistema de seguridad aeroportuaria, siempre les digo un terrario. Un terrario es esto que ustedes ven ahí a la derecha, que es una caja de vidrio con arena y hormigas. Las hormigas generan multitud de túneles y conexiones y está lleno de pequeños agujeros por donde salen las hormigas a la superficie. En este sentido, el sistema de seguridad de los aeropuertos y de las personas que entran a los aeropuertos se parece mucho a esta red de túneles, ¿sí? Porque cuando una persona entra a un aeropuerto y logra superar los puntos de control y ya está en la zona restringida de los aeropuertos, es decir, cuando usted deja la valija, cuando usted va con su equipaje en mano, lo revisan y hace el check-in, ya está dentro de la zona restringida, usted está dentro de la red, usted está en una instancia en la que está conectado y todos los aeropuertos del mundo suponen que usted ya ha sido revisado de acuerdo a lo que la OASI establece y que está limpio. ¿Y por qué es esto? Porque todos los aeropuertos del mundo funcionan con la lógica de que el aeropuerto emisor del vuelo que uno recibe ha cumplido con todas las normas que son de carácter internacional, de que son de carácter obligatorio y que emanan de la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OASI, que es nuestro órgano rector en materia de seguridad aeroportuaria. ¿Y por qué decimos que es obligatorio y por qué decimos que descansamos? Porque a diferencia de muchas otras normas que rigen nuestra vida en la República Argentina o en cualquier país, las normas que regulan el sistema de seguridad de los aeropuertos, el sistema de seguridad internacional, es de carácter internacional, es de carácter obligatorio y es de carácter multilateral, emana de organismos multilaterales que fijan normas de carácter obligatorio que se derraman a todos los países signantes o parte de estos organismos, como es el caso de Naciones Unidas, y que tienen la obligación de adaptar sus normas a este sistema internacional. Entonces, de acuerdo a la ley 26102, que es la que rige la seguridad aeroportuaria en nuestro país, la seguridad aeroportuaria es, y voy a leer, el conjunto de acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad interior en el ámbito aeroportuario a través de la prevención, de la conjuración y de la investigación de los delitos e infracciones que no estén contenidos en el Código Aeroportuario. Y esto implica que dentro del aeropuerto rige un sistema legal que es de carácter internacional, que es de carácter obligatorio para el país y que hace que, por ejemplo, una fuerza local como la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la República Argentina esté mucho más atenta a qué es lo que pasa con las fuerzas homólogas en distintos países, en distintos aeropuertos del mundo, compartiendo normas que son de carácter obligatorios para todos. Y tiene más vinculación quizás con esas fuerzas que con las fuerzas locales que rodean a los distintos aeropuertos. Entonces, cuando uno ve seguridad aeroportuaria, usualmente ve tres grandes áreas de la seguridad aeroportuaria. La seguridad aeroportuaria preventiva, que es el conjunto de normas que establecen controles sobre el perímetro, sobre
las instalaciones, sobre las personas que entran, que salen, los pasajeros, los trabajadores, la carga y el equipaje. Y esto se hace, como vamos a ver más adelante, de acuerdo a una zonificación muy estricta de los aeropuertos que establecen sistemas de control específicos y puntuales para cada una de las áreas. Y esto es también común internacionalmente a todos los aeropuertos del mundo. En segundo lugar, tenemos la seguridad aeroportuaria compleja. Esta seguridad aeroportuaria compleja tiene que ver con la investigación de todos los hechos de delitos comunes y de delitos complejos, valga la redundancia, como ser el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando y un montón de cuestiones. Y por último, y esto tiene que ver con lo que hablaba al comienzo, Aviation Security, que es conocida como AFSEC. AFSEC tiene que ver con el cumplimiento de todas las normas que emanan del anexo 17 del Código del Convenio de Chicago, que es la norma madre de la seguridad aeroportuaria, y que habla de los actos de interferencia ilícita. Todos los actos de interferencia ilícita que son detallados, como el apoderamiento ilícito de las aeronaves, la destrucción de las aeronaves, el secuestro de las mismas, el secuestro de los pasajeros, la intrusión en zonas prohibidas de los aeropuertos o de las aeronaves, o la utilización de las aeronaves como un elemento de destrucción o de daño, como fue, por ejemplo, el caso del 9/11. Entonces, el marco legal, este anexo 17 del Convenio de Chicago, es un elemento central en lo que es la seguridad aeroportuaria, porque lo que hizo en el año 74 fue unificar y fue tomando lo que en una multitud de convenios específicos sobre seguridad aeroportuaria, como ser el convenio de Tokio del 67, el convenio de La Haya del 70, el convenio de La Haya de Montreal del 71, los unifica y los condensa en esta norma, que es parte del convenio de Chicago, que es obligatorio para los 193 países que son miembros de Naciones Unidas y que por ende están obligados a cumplir las normas de base. Entonces, esta internacionalidad a la que hacía referencia, la que ven ahí, como principio general, tiene que ver que uno, como responsable de la seguridad aeroportuaria de un país, descansa plenamente para lo que son los hechos criminales en lo que hace el aeropuerto emisor. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos a las mismas normas internacionales. Y esto implica que el 100% de todas las personas que suben a un avión, el 100% de toda la carga que sube a un avión, el 100% de todos los equipajes que suben a unos aviones, al igual que las tripulaciones, los mecánicos y todo lo demás, están revisados de acuerdo a normativa muy estricta y específica, que es la que OASI define para todos los países. Entonces, por esto decimos que el sistema es integrado, complejo y en permanente actualización. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho y cuáles son los orígenes del derecho portuario? Y entonces vamos a ver que toda la historia que vemos a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, cuando ya terminaba la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Chicago los países que ya se veían victoriosos en la contienda y empiezan a establecer cómo va a ser la organización de la aeronavegación internacional en el mundo. Y establecen, crean en este convenio, en el título 2 del convenio, la Organización de la Aviación Civil Internacional, que es de carácter diplomático para todos los países, que tiene sede en Montreal y donde cada país tiene un embajador de carrera y después personal técnico que discute por cada país
la normativa que después va a ser de carácter obligatorio para cada uno de los países signantes. Y como les decía, esta secuencia ya fue vista 30 años antes, a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando en el año 19 el convenio de Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, establece, mediante un tratado muy parecido al de Chicago, pero mucho más básico, que fue el Convenio de París del 19, la creación de una normativa también internacional con una organización que era el Comité Internacional de la Aviación Civil, que no funciona bien porque tiene los mismos problemas que tiene la Sociedad de las Naciones, también creada en el año 19, comparado con Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es que en esta primera instancia, después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones, el Comité Internacional de Aviación Civil y demás, crean normas, crean una estructura multinacional de normas obligatorias para las partes, esto es revolucionario, pero no dotan a esta organización de fuerza ejecutiva para ajustar y hacer obligatorias las decisiones. Entonces, cuando vemos la comparación después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones no tiene éxito tratando de frenar a dictadores como Mussolini o Hitler, que empiezan a tomar otros países, invaden, y básicamente las condenas quedan en el papel. Mientras que después del Convenio de Chicago, con la creación de Naciones Unidas, y sobre la base del fracaso de la Sociedad de las Naciones, dotan a Naciones Unidas de fuerza ejecutiva, y es así que, por ejemplo, cuando Corea del Norte invade Corea del Sur, Naciones Unidas establece y arma un ejército que hace frente a la invasión y que intenta restablecer el orden. Pero bueno, estamos yendo un poco de temas. Entonces, ¿cuáles son las características de la seguridad en el ámbito local? Entonces, tenemos un esquema de seguridad que es muy parecido a todos los países, porque las normas son las mismas. Tenemos un esquema concéntrico de zonas con características muy particulares, con habilitaciones muy particulares y con restricciones específicas para el ingreso de una parte a la otra. ¿Y esto qué garantiza? Que en todos los aeropuertos, a medida que uno se acerca a la zona de mayor control, que es el avión en sí, repostando y listo para salir, los controles aumentan y aumentan, y de esa forma se garantiza que el vuelo esté estéril en el lenguaje aeronáutico para que cuando llegue al país de destino no se hagan controles de actos de interferencia ilícita o propios de delito criminal, sino que se limiten usualmente a los temas aduaneros o a lo que está permitido o no ingresar al país. Y lo que vemos aquí en este cuadro es el aeropuerto con un perímetro, y después tenés la primer zonificación, es la zona pública descubierta, que es usualmente las áreas de circulación de las calles del ingreso, las zonas públicas cubiertas cuando uno entra al hall del aeropuerto a despedir a quien sale, y ahí sí comienzan los esquemas ya un poco más ajustados de control, que son las zonas restringidas, y acá vemos en la flecha colorada el primer puesto de control, el checkpoint, donde se hace el control del equipaje, del ropaje y del pasajero en sí. Después tenemos en paralelo los sistemas de control de los equipajes y de la carga que sube al avión, que usualmente eso nadie lo ve porque ocurre en un lugar que se llama el patio de valijas, que es un lugar donde se revisan todas y cada una de las valijas y de los paquetes que suben a un avión. Esto se hace mediante distintos sistemas de escáner, sistemas de detección de explosivos, perros,
tomógrafos y demás, de distintas características dependiendo de la economía de cada país. Y después está la zona estéril, que es el punto, una vez que el pasajero deja su tarjeta de embarque, le garantizan el paso y llega hasta el avión. Y después los sistemas de control propios para el ingreso a las aeronaves. Estos son los aspectos materiales que usualmente tienen que ver con lo que yo les comentaba de seguridad aeroportuaria preventiva, es decir, un conjunto de círculos de seguridad concéntricos. Entre cada uno de ellos hay sistemas de control específicos, como escáneres, como controles biométricos, como controles de rayos X, detectores de explosivos, y a medida que uno se acerca al avión, se hace más restringido y más complejo llegar. De hecho, al avión solamente suben tripulaciones, pasajeros con el boarding pass y eventualmente algún empleado de mantenimiento. Y para esto es como que todos los aeropuertos tengan también esquematizado de manera internacional credenciales de acceso con las zonas a las que cada persona está permitida ingresar. Pero después hay toda una parte que es te invisible. interrumpo antes de que pases a otro tema, porque tenemos algunas preguntas, no sé si se contestan más adelante, pero no quiero dejarlas pasar porque No, parecen interesantes. hagámoslas, sí. Dale. Acá me están consultando, a ver, sin duda hay lo que entiendo que si una persona trata de vulnerar esta seguridad, me imagino lo que puede pasar, pero ¿qué pasa si vos comentabas que estas regulaciones son internacionales y están acordadas por muchos países? ¿Qué pasa si algún país rompe estas regulaciones y no las cumple? ¿Hay algún tipo de organismo de control internacional que de alguna manera haga cumplir este tipo de leyes y regulaciones? Sí, porque vos cuando tenés, por supuesto, no todas las normas son iguales y no todos los aeropuertos son los mismos y no todos los países tienen ni los recursos humanos necesarios como para garantizar el cumplimiento de las normas. Entonces, lo que vos tenés distintos tipos de aeropuertos y se categorizan aeropuerto clase A, B, C, D, E. Y tenés distintas categorizaciones. Las categorizaciones se mantienen de acuerdo a lo que es el esquema de auditorías que hace la OASI, donde se hace no solamente la auditoría de la cuestión material, sino también de los recursos humanos y de las certificaciones que todos los procesos tienen internamente, así como todas las normas y protocolos de control internos que se realizan. Entonces, para los países no es gratis perder categoría, porque eso se refleja en controles y en costos que están asociados a los mayores controles que se tienen que realizar en los países de arribo. Buenísimo, entonces ahí entendemos por qué todos Sí, quieren cumplirlo realmente. Hay controles y de hecho la Argentina tiene tiene unos profesionales realmente a nivel internacional excepcionales. De hecho, el vicepresidente a nivel mundial es de la PSA y dentro del equipo nacional que es la OASI hay un equipo argentino. Bueno, te perdimos un poquito nuevamente. Lamento mucho. Bueno, estabas hablando de los buenos profesionales que tenemos acá en Argentina en materia de seguridad aeroportuaria. Sí. ¿Qué otra pregunta tenemos? Contame. Y acá me están preguntando dónde interviene, o en verdad la pregunta por ahí sería, ¿qué es IATA? Porque lo hemos escuchado mucho hablar todos los que de alguna manera vimos algún pasaje. ¿Podés contarnos un poco qué es eso? Bueno, vos tenés un organismo público madre que es OASI. OASI cuelga de Naciones Unidas y tiene representación de todos los países, perdón, todos no, todos menos 4 países que son excepciones, ¿no?
193 países de Naciones Unidas tienen representación diplomática en OASI y forman parte del esquema. A su vez, la industria se ha autorregulado y se ha unido en la International Air Traffic Association, que está compuesta por, creo que son 202 aerolíneas a nivel mundial, y que son todas aquellas aerolíneas que tienen vuelos internacionales, es decir, no cuentan las aerolíneas de cabotaje que solamente pueden participar como observadoras de IATA. Y IATA lo que tiene es, acompaña a OASI en la adaptación de las normas de seguridad de OASI, hacen la adaptación por parte de la industria privada. Y lo que hacen es, trabajan muy cercanamente en la elaboración de los protocolos, porque siempre ha habido y siempre habrá una disputa entre mayor seguridad y mayor libertad y rapidez. Entonces, en la medida que aumentan usualmente los controles de seguridad, a veces necesariamente también tienen que poner cabeza a la industria y hacen recomendaciones muy valiosas para simplificar y agilizar todos los trámites. IATA básicamente es un organismo privado enorme que hace estudios muy importantes y que es el espejo privado de toda la normativa pública que sale de OASI. Claro, aterriza, digamos, hablando en este tipo de carga, todas estas regulaciones, claro. Entonces, tienen por cada cosa que saca OASI, cada regulación, ellos sacan y dicen, no, espera, momento, y ya ni siquiera OASI se larga a hacer grandes modificaciones, sino le da un espacio también a IATA para que hagan sus comentarios, porque es una relación muy simbiótica, donde ambas partes tienen mucha conexión. Claro, Así y que acá eso me es están IATA. diciendo, es buenísimo, súper claro. Algunas preguntas por ahí más de la vida cotidiana, que vos estás contando que, bueno, hay cuestiones que son internacionales y después cada uno de los aeropuertos toma medidas mucho más específicas, como por ejemplo, hay que sacarse los zapatos para ir a Estados Unidos y no para ir a Brasil. En algún lado te hacen tirar la crema o el maquillaje y en otro tal vez son un poco más flexibles. Eso bueno, también... ahí tenemos otras normas y otras instituciones también que han crecido, que no son multilaterales, que son unilaterales, por ejemplo, como la TSA, la Transport Security Administration de Estados Unidos, que básicamente lo que hace es un organismo que regula en materia de seguridad. Y para lo que son los vuelos a Estados Unidos, ellos han establecido, dependiendo del país y dependiendo de la evaluación de riesgo, inteligencia criminal que tiene y demás, sistemas de control con una graduación que es variable, dependiendo de la época, el país, la noche, la aerolínea, todo. Y ellos sí han establecido esquemas de control más altos para los vuelos que van a Estados Unidos que aquellos que establece OASI. Entonces, usualmente, podés llegar a tener en las bandejas, ya cuando pasaste la zona restringida y vas a subir a los vuelos a Estados Unidos, si vas en United o American, a veces tenés un nuevo control que te hacen revisar de vuelta, te hacen sacar los zapatos y demás, como un esquema de control, o también revisan el tema del agua, porque hubo intentos de hacer pasar explosivos líquidos en dos botellas que al mezclarse eran altamente explosivos, y también los zapatos a raíz de un par de terroristas que llevaron zapatillas llenas de C4 y los agarraron justo antes de detonarlas en pleno vuelo. Entonces, todo lo que vemos usualmente tiene un correlato histórico que hace que las normas usualmente vayan evolucionando sobre la base de los golpes o de los problemas que hemos tenido. Buenísimo, Pero porque bueno, nos ha pasado a todos que nos dicen, pero ¿qué necesidad hay es una botellita o de hacerme sacar las zapatillas? Pero claro, tiene toda una correlación histórica que no sabemos. Así que mira, en gracias muchos por casos, te voy a contar una anécdota, y es, nosotros teníamos, o sea, la inteligencia criminal, ¿qué es? Es tomar
toda la casuística del delito, nacional e internacional. Por eso todas las policías internacionales están conectadas a través de algunos organismos como Ameripol o como ERCOP, organismos internacionales que son para compartir información de casuística. Y entonces vos ves que en la medida que vos aumentás los controles, del otro lado del mostrador los muchachos van adaptándose. Entonces, el tráfico de cocaína, la Argentina siempre tuvo una historia muy grande de ser exportadora de cocaína a Europa. Eso se fue cortando en los últimos años por distintos sistemas de control que se fueron estableciendo. Una de las cosas que vimos fue que las mismas bandas que mandaban gente ingestada con cocaína en la panza, cuando pusimos los rayos X, empezaron a mandarlas en las suelas de las zapatillas. Entonces, la misma gente. Entonces también revisamos no solamente las zapatillas por temas de explosivos, sino por temas de cocaína. Pero tiene que ver con la adaptación que tienen los delincuentes para ir viendo a ver cómo esconden las cosas que quieren subir por una razón o por otra a un avión. Claro, sí, lo hemos visto en otras charlas también que hablamos justamente sobre narcotráfico y narcoterrorismo y demás, que justamente también comentaban esto, que siempre estamos como reaccionando a toda esta inventiva criminal y lamentablemente, bueno, pagamos las consecuencias. Te hago una pregunta, no sé si podés contar algo de esto. Imagino que esto es súper dinámico porque va cambiando minuto a minuto. ¿Hay algo ya que esté diseñado o que esté consensuado entre los países por todo este tema de la pandemia, de los controles con que cuando se pueda empezar a viajar, al menos acá en Argentina todavía es muy reciente? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos a un aeropuerto con motivo de la pandemia? Mira, esto te lo iba a comentar después. Yo te iba a decir que, bueno, ahí voy. Antes te decía, la seguridad preventiva, todos los escáneres, la gente, los perros, los controles, las puertas, los pórticos y demás. Y después tenés la seguridad compleja, que tiene que ver con el análisis de las vulnerabilidades que uno hace, y para eso hace un análisis de las amenazas, de las vulnerabilidades, y eso te da el riesgo. Y vos para mitigar ese riesgo lo que haces es generar inteligencia criminal, te pones en contacto con muchas bases de información, con mucha gente de otros países. Las bandas son siempre internacionales, con lo cual lo que pasa acá usualmente está pasando también en Chile, en Bolivia, Paraguay o en otros países. Entonces hay mucho intercambio de información y mucha cooperación internacional. Entonces, la cantidad de información que hay para controlar la gente que sube un vuelo y demás es enorme. A veces es más fácil conseguirlo, a veces no, pero en el caso de que hubiera riesgo o una amenaza concreta, la cantidad de información que surge es realmente importante. Y esto me lleva a lo que vos me preguntabas. Con respecto a la pandemia, hay por supuesto una cantidad de iniciativas que tienen que ver con cuestiones materiales y prácticas, y con cuestiones que tienen que ver con inteligencia. En las cuestiones materiales y prácticas, sí, por supuesto. De hecho, ya se habían creado, pero ahora están vendiendo como pan caliente, unos escáneres que son exclusivamente para zapatos. Es como unos rayos X que vos a veces ni te das cuenta. Tenés que pararte un segundo en un lugar y lo único que ves es como una bandeja, y esa bandeja lo que hace te escanea los zapatos para saber si vos tenés algo. ¿Esto por qué es? Para que vos no saques los zapatos, no los pongan, no los agarren. Y también hay un esquema que es un esquema limpiador de bandejas. También se utiliza ahora todas las cuestiones ópticas, de mostrar cosas y no estar moviendo papeles, ni agarrando, ni tomando cosas. Hay un montón de iniciativas que tienen que ver con desinfección, con distintos líquidos que no sean corrosivos, ni peligrosos, ni inflamables, segmentación del público, espacios, barbijos, un montón de iniciativas. Pero una de las preguntas esenciales es, ¿hay algún correlato a nivel internacional que tenga que ver con las historias clínicas de las personas enfermas? No, no hay absolutamente nada. Y me parece que esa es la gran oportunidad y la gran amenaza que tenemos al mismo tiempo. Es paradójico, muy espinoso, de las libertades individuales, de la libertad de
la información, de la, no sé cómo llamarlo, de la privacidad de las personas. ¿Por qué? Porque hoy realmente es asombrosa la cantidad, por distintos sistemas yo puedo saber a dónde viajó, cómo pagó, su correo electrónico, yo lo puedo enganchar y puedo saber en qué hotel estuvo y demás. De hecho, toda la investigación criminal que hacemos nosotros cuando, por ejemplo, descubrimos un cargamento de cocaína que quiere salir sintética que entra a la vemos a ver dónde fue la persona, quién lo fue a buscar o quién lo dejó, en qué taxi, la patente, de quién es. Y se hace como una corrida en esa hora de oro que uno tiene desde que descubre un hecho y donde está todavía caliente y la contraparte no sabe que uno sabe. Es una carrera contra el tiempo. O sea, cuando uno hace el correlato de este mismo fenómeno con no hay data. Claro. Es muy, muy restringido. Se maneja todo a través de la Organización Mundial de la Salud o bilateralmente entre países, pero es muy poca la información y usualmente es muy restringido en cuanto a los nombres de las personas que llevan la información. Puede haber estadística, puede haber casuística, pero no. Y ese es un desafío que tenemos. Porque cuando vos haces el análisis un poco más pormenorizado de las causas de la pandemia, todos los grandes infectólogos te dicen que la causa de esta pandemia en particular, el L1H1 y demás, tiene que ver con el avance de las fronteras humanas a los ámbitos de la vida silvestre y la transmisión de la vida silvestre de algunas enfermedades que son propias y endémicas de ellos y que no los afecta al mundo humano. Y eso lo que genera Claro, como todo. 20 años. Las Sí, aperturas son buenas y malas a la vez. Te interrumpo un poco porque se te empezó a cortar de vuelta. Aprovecho para hacerte las preguntas que tengo, para dejar descansar un poquito tu internet. De hecho, eso de la privacidad es algo que se tocó en varias de las charlas cuando hablaban sobre las listas negras, los reconocimientos faciales, los datos biométricos y todas estas cosas que están avanzando a nivel tecnológico y que de alguna manera siempre hay gente que se pregunta, bueno, ¿y dónde está la privacidad, el derecho a la privacidad de la persona? Pero bueno, justamente son esas preguntas éticas que surgen con el avance tecnológico. Te hago una consulta que me están haciendo. Dice, hace poco en Argentina se robaron los datos de migraciones. ¿Eso tiene que ver también con seguridad aeroportuaria o eso ya tiene que ver más con otro tipo de seguridad a nivel estatal? Mira, no sé exactamente, sé que se robaron, pero fue ahora y no sé exactamente cuál es el alcance del tema. Y tiene que ver con seguridad aeroportuaria, aunque tiene que ver con, porque la migración es mucho más que el ingreso al país por los aeropuertos, es toda la gente, extranjeros que viven, dónde viven, cómo viven, qué trámites tienen hechos, en qué juzgado está. Hay un montón de cosas que tienen que ver, cuántos refugiados y demás. La verdad es que sí, pareciera que fue así, pero tengo la información de prensa nada más, así que no te puedo dar más. Es muy preocupante. Claro, justamente por todo esto que comentabas recién, o sea, todo el tema de las casuísticas, todo estos entramados que tienen que estar investigando para cada una de las situaciones. Bueno, la verdad que hay muchísimas preguntas, estamos con el tiempo un poco ¿Querés que reducido. siga? No, Decime si... yo no tengo límite. Yo no tengo sí. límite de tiempo, estoy perfecto. No, nosotros sí tenemos dos charlas todavía, pero quisiera Bueno, dejarte, si querés terminar algún detalle de la presentación que querías, que te interrumpí con tantas preguntas. No, estamos al comienzo, pero ahora voy a ir rápido. Entonces, ¿cuáles son Dale. las oportunidades que tenemos? Y mira, nosotros tenemos una enorme oportunidad. Y me parece que más allá de que este año ha sido tétrico para la industria aerocomercial, cuando uno ve los números, y los tenemos acá en la presentación, lo que vemos es que prácticamente cada 10 años se duplica la cantidad de vuelos internacionales. Y ese es un número asombroso. Yo creo que pocos lugares
de la economía mundial han sido tan dinámicos en el crecimiento como la industria aerocomercial. Y cuando uno ve los números de este año, efectivamente han sido tremendos. Más de un 55 a 60% de los vuelos internacionales en cantidad de pasajeros cayó, y se espera que recién para el año 2023 se recuperen los niveles del año 2019. Pero dicho esto, viene la parte positiva. ¿Y cuál es? Que probablemente el mundo siga evolucionando, probablemente va a haber un rebote en algún momento después de las grandes pandemias, a menos que hayan sido catastróficas, como fue la invasión española a México y la viruela, que desintegró la civilización. La mayoría de las pandemias, por más graves que fueran, tienen como un efecto rebote positivo, y así la peste negra en la Edad Media, la fiebre amarilla en la Argentina, o inclusive la gripe española a principios del siglo XX, todos han tenido un correlato de un crecimiento explosivo de la economía en los años posteriores, con lo cual es probable que asistamos a un esquema así. Y dentro de un esquema de crecimiento, como lo prevé IATA, que vos mencionabas antes, se estima que para el año 2040 haya más de 8.000 millones de viajeros internacionales, lo cual es un crecimiento de más del 100 y pico por ciento sobre lo que teníamos en el año 2019. Y esto es solamente los vuelos internacionales, porque también tenemos perspectivas de crecimiento para los vuelos locales. Y en la República Argentina en particular, los vuelos locales van a crecer, tienen que crecer porque estamos muy por detrás de países como por ejemplo Ecuador, Perú, Colombia, tienen muchos más vuelos por habitante de cabotaje que la República Argentina. Y en un país con las características de nuestro país es necesario desarrollar. Así que yo creo que más allá de la puja ideológica o de lo que veamos ahora como peleas, vamos a asistir en los próximos años a un crecimiento fenomenal de la industria aerocomercial argentina en particular y mundial en general. Entonces, cuando hacemos los números comparados, vemos que la Argentina, por ejemplo, solo supera a África en materia de vuelos por habitantes, vuelos locales de cabotaje. Y eso nos da un enorme espacio para crecer. Y en la República Argentina, un proceso que se inició en el gobierno anterior, también tuvo que ver con el desarrollo a pasos acelerados de la aeronáutica local, en el sentido de generar esquemas no radiales de hubs para que existieran vuelos entre ciudades que no necesariamente pasaran por la ciudad de Buenos Aires. Así que hay una gran iniciativa. Esta iniciativa, este crecimiento va a necesitar necesariamente de la industria privada, de la industria de seguridad privada, porque el esquema de una fuerza federal única con competencias exclusivas y excluyentes como la PSA alcanza para los 55 aeropuertos que hoy tiene el Sistema Nacional de Aeropuertos, pero si eso se llega a extender a las más de 1.000 pistas que hay, públicas y privadas, en el país que no están dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos, no va a dar alcance y no va a haber forma de acompañar ese crecimiento. Entonces, es una perspectiva para todo el mundo de la seguridad, enfocarse en la seguridad aeroportuaria. Creo, en mi opinión, que en los próximos años vamos a ver un crecimiento muy importante. ¿Cuáles son las amenazas que vamos a tener? Y bueno, las mismas de siempre, más la que vos mencionabas, la seguridad pública. El delito común. Ustedes saben que los aeropuertos son grandes concentradores de riqueza que hay ahí o que pasa por ahí, y eso siempre va a traer a las bandas locales para dar golpes, por ejemplo, de camiones de caudales, bancos o recaudaciones o cosas que entren, salgan, equipajes y demás. Después el crimen organizado internacional, el tráfico de drogas, de armas, de divisas, el tráfico de personas, es importantísimo porque es muy eficiente. El terrorismo, por las mismas razones, y las cuestiones de seguridad, de salud pública, que me parece que van a ir creciendo
de la mano con este conflicto entre seguridad y derechos individuales, derechos a la intimidad. Por supuesto, los aeropuertos son la primera línea de defensa de cualquier nación ante todos estos delitos, entonces es importante que el debate sea lo más rico posible. Y ya sobre el final, ¿cuáles son los puntos de atención que nosotros tenemos que tener? ¿Cuáles son los focos que nosotros vemos? Y tenemos, por ejemplo, una gran tensión con la cuestión tecnológica. Hay una teoría que indica que la tecnología va a reemplazar en gran medida el trabajo humano y nosotros entendemos que lo va a complementar, lo va a reemplazar en ciertas medidas, pero siempre es necesario el tema humano. Por ejemplo, los sistemas de migraciones a nivel mundial han avanzado impresionantemente. O sea, el hecho de incorporar el chip a los pasaportes, el hecho de que la mayoría de los países civilizados compartan las bases de pasaportes y que por ende se pueda comparar la biometría de las personas, es un avance importantísimo y cada vez hay menos espacio para que se filtren delincuentes por las redes migratorias. Sin embargo, cuando uno hace el análisis de casos, se encuentra con que, por ejemplo, en algunos países, estados fallidos, como es el caso de Afganistán, como es el caso de Siria ahora, y hay otros países, lo que ha sucedido es que las redes terroristas y las redes criminales han infiltrado los registros civiles de estos países y que obtienen pasaportes reales validados por un Estado nacional y que por ende pasan por cualquier filtro que uno intente poner. Y ahí sí es importante la viveza humana, ¿no? Por ejemplo, llegó una persona, no vamos a decir de qué país, con un pasaporte, ¿no? Era una persona morocha, muy bien vestida, impecable, y tenía un pasaporte italiano, falso. Entonces, la persona, el operador, lo detecta, un pasaporte perfecto, era una de las mejores falsificaciones que se hubieran descubierto. Vio el pasaporte, lo vio a la persona, tipo morocho, alto, y le habló en italiano, ¿no? El tipo le sacó 2 o 3 palabras, y el otro se asustó y se quedó callado. Y bueno, resultó ser de una persona de un país de Medio Oriente que automáticamente pidió el asilo a su embajada para que lo busquen. O el caso de 6 sirios que viajaban con pasaportes griegos falsos, o una cantidad de personas que fueron detectadas con pasaportes sirios que no eran sirios. Y así pasa con un montón de países, no me quiero concentrar solamente en estos de esa zona, pero es importante también la cuestión humana. El otro tema que es importantísimo es el análisis conductual. Cuando uno llega, por ejemplo, quizás al aeropuerto más seguro del mundo, que es el aeropuerto de Ben Gurión, una de las cosas que llaman la atención es que cuando uno llega, lo primero que encuentra es una especie de línea de escritorios donde hay personas muy jóvenes, son estudiantes, la mayoría son mujeres, muy chiquitas, muy simpáticas, que le empiezan a hacer preguntas, ¿no? ¿Usted ha matado a alguien? ¿Usted trafica drogas? Y entonces las preguntas tienden a descolocarlo a uno. Y en ese preciso instante hay personas que le están mirando la cara, que lo están analizando conductualmente y que analizan cada uno de sus movimientos y su gestualidad para ver qué es algo que llame la atención dentro de la conducta de esta persona. Ese mismo esquema, dentro de la Policía de Seguridad Portuaria, se trabaja con capacitadores de muchos países. Hemos tenido colaboraciones con Israel, con Francia, con Estados Unidos, y trabajamos específicamente para este trabajo de detección, especialmente en las zonas públicas, donde la gente accede libremente, porque lo que vemos
lo que se ha visto en la casuística es que se están multiplicando los hechos de baja tecnología en zonas públicas, no tanto la persona que penetra el avión con documentación falsa y demás, porque eso ya es cada vez más complejo, sino las personas que van al aeropuerto, a la zona pública, y ahí hacen desastres porque no han llegado a ser revisados. Y en ese caso es importante el análisis conductual que se hace, ya sea en presencia, con gente que está dando vueltas, o vía cámaras. Y esto tiene que ver con lo que yo te mencionaba, que es la tecnología. ¿Es importante? Sí, es importantísima, pero no reemplaza al ser humano y a la capacitación de los oficiales de seguridad que tienen que estar ahí. Totalmente, a ver, eso está muy alineado un ratito más. Sí, digamos, está muy alineado con todo lo que venimos hablando en la mayoría de las charlas. Tuvimos charlas, como te decía antes, de cámaras, de cuestiones de detectores faciales biométricos, y todos terminan diciendo que justamente lo importante que es el humano, el feeling que puede tener el humano para acompañar la precisión de la máquina. Justamente, te hago una consulta que nos está llegando, Sí. y después de esto te lo compenso con un ratito más. Estas personas que comentabas que encontraron justamente en los controles migratorios, que tiene que ver con algo que habló la gente de CISEC en cuanto a terrorismo y en cómo se estaban moviendo en los distintos países de América Latina. ¿Ustedes hacen el análisis de, por ejemplo, si esas personas están en tránsito hacia otro país, o la idea es delinquir en Argentina, o digamos eso después ya lo pasan a otro departamento? A ver, ¿qué te puedo contestar? Te puedo contestar. No, en algunos casos siguen su viaje y los esperan, y en otros casos actuamos directamente nosotros. Lo que siempre se hace es, con los países involucrados, ya sea origen y destino, hay una conexión inmediata y vos haces el análisis a través de los sistemas de API, PNR, que son sistemas comerciales, precisamente que maneja IATA para el tema de todo el booking de los pasajes, hotelería y demás. Vos con esa información, con la debida justificación y con un proceso, entrás y haces el análisis para atrás y para adelante y buscas información. Y después tenés, por supuesto, lo que te mencionaba antes de la inteligencia criminal. Cuando vos tenemos el caso de la holandesa, ¿no? La holandesa fue una señora paquetísima que llegó en un KLM, parecía la mamá de la reina Máxima, ¿no? Porque impresionante, la señora, tipo primera, bárbaro. Y le revisamos las valijas, ¡pum! Encontramos 60.000 pastillas de éxtasis. Entonces fue tipo todo un shock porque dijimos, este no es el perfil. Entonces, ¿qué hicimos? Con aduana, ¿no? Esto no le quiero sacar mérito a aduana porque aduana fue la que lo descubrió, hablamos, empezamos a trabajar con ellos. Dijimos, bueno, hagamos un análisis. ¿Cuántas personas de estas características están viajando? Entonces, hay una en vuelo ahora, en el próximo vuelo ya salió. Bueno, la esperamos, pum, bingo, era el mismo caso. Y ahí, pum, dejaron de venir. Pero también habían venido otras, entonces fuimos al análisis a ver qué, para atrás. Y automáticamente se modifican cuando saben que no... Los que están mirando ahí que ya los detectaste, van cambiando de metodología. Entonces, por ejemplo, encontramos ketamina en un caballito de juguete que vino de Holanda, se descubrió junto con la policía belga, y lo dejamos seguir, lo seguimos y desarmamos una banda que distribuía acá en la República Argentina, no solamente esta droga, sino drogas sintéticas de distinto tipo, y cayó una banda que era belgas, ciudadanos chinos, argentinos, una enorme organización. Pero es importante contar con toda la información en esa hora de oro que uno tiene desde que engancha el tema y tiene tiempo contado para ir para atrás y para adelante, sí. Claro, te dejo seguir con tu presentación, no te interrumpo, y ya lo estamos agendando el próximo SCE, un panel sobre seguridad aeroportuaria, porque es un tema fascinante. Me encantaría, sí, me encantaría. Y después, no, ya solamente para terminar, primer tema es el tema de la capacitación del ser humano, trabajar en inteligencia criminal, en análisis,
el hombre, la gran ventaja que tiene la República Argentina respecto a otros países es que tiene una fuerza que hace todo, ¿no? Entonces, en otros países, en Italia, por ejemplo, uno tiene 4 fuerzas que van y van rotando. En Colombia uno tiene una sola fuerza, que es la Policía Nacional de Colombia. Son excepcionales, son muy buenos, pero cada tantos años agarran a los oficiales que ya están formados y los sacan y los mandan a cualquier otro lado. Entonces, no hay una continuidad. Y en la República Argentina sí hay una continuidad, y el rasgo particular es que a los oficiales de policía que saben de seguridad aeroportuaria preventiva y compleja, se les da una capacitación fenomenal en materia de aviation security, de normas internacionales que en muchos países están en cabeza de organizaciones civiles. Entonces tenés oficiales de policía que trabajan toda la vida en un tema y que, por supuesto, son muy buenos en la cuestión técnica. Entonces, la parte humana es una. Y la segunda parte es la cooperación internacional. Hoy, pensar en un esquema de seguridad aeroportuaria en particular, y yo te diría casi para cualquier otro tema, seguridad federal o local o provincial, la seguridad es un tema internacional eminentemente. Entonces, la cooperación internacional y el trabajo que las distintas fuerzas hacen, o los ministerios, firmando convenios y convenios bilaterales o multilaterales, subiéndonos a organizaciones específicas, tiene un impacto también enorme. Y acá quiero destacar el trabajo que, por ejemplo, hizo Naciones Unidas con ERCOP, que es una organización de fuerzas de policiales aeroportuarias, que realmente hubo, por supuesto, que ajustar jurisdicción, competencias y peleas varias. Una vez que empezamos a funcionar en Argentina fue excepcional. O Ameripol, que es la organización de fuerzas policiales sudamericanas o latinoamericanas, donde hemos firmado convenios específicos por cuestiones aeroportuarias, y donde también el flujo de información es tremendamente positivo, porque la cuestión empática, y volviendo ya al primer tema, es esencial. Cuando vos conoces a la persona y has hablado y te has juntado, has tenido un Zoom, es mucho más fácil mandar un WhatsApp y decir, che, tengo esto, ya. Decidís y eso te facilita muchísimo el trabajo. Sin duda, Así el que nada, denominador estas dos común cuestiones. de Cooperación todo lo que se internacional. habló, sí. Perdón, interrumpí, que sin duda el denominador común de todas las cuestiones de seguridad es esto, la cooperación entre todos es fundamental justamente para proveer seguridad, ¿no? O sea, la verdad que eso es en lo que todos coinciden, no importa el rubro de la seguridad de la cual estén hablando. Por supuesto, y por supuesto ya viendo en materia de fuerzas policiales, la capacitación, los recursos humanos, capacitación, después la certificación de las capacidades, pues eso es otro tema distinto, ¿no? Es todo el tiempo tomarles examen y darles libertad para trabajar, pero aumentar los controles. Parece una contradicción en los términos, pero no lo es. Vos tenés que empoderar a los oficiales de policía, mucho más en estas épocas donde las administraciones civiles han avanzado sobre cuestiones que tenían que ver con la administración en las fuerzas policiales, que antes eran propias de las fuerzas policiales, como una nueva modalidad internacional que ha avanzado. Uno tiene que empoderar a los oficiales de policía, darles todo el apoyo y al mismo tiempo llevar el control, ¿no? Así que, Totalmente. bueno, este es un poco el paneo de la seguridad. Bueno, lamento muchos problemas técnicos del principio, nos quedaron preguntas pendientes, nos preguntan sobre inteligencia artificial en procesos de aeropuertos, o sea, pero la verdad que nos quedamos sin tiempo. Tenemos un panel que viene a continuación que me encantaría que te quedes y que participes del panel, porque tiene que ver con cuáles son las inversiones del Estado en materia de seguridad. Y del lado de los aeropuertos realmente es súper interesante también tener ese punto de vista, así que si querés, bueno, seguimos conversando en línea privada, pero estás más que invitado a participar. Los invito a todos los que nos están acompañando también a que se queden. En un ratito ya empieza el panel. Como siempre, los invito a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter y de Instagram. Y en un ratito volvemos. Alejandro, seguimos hablando. Muchísimas gracias igualmente por toda esta charla que... No, un placer y bueno,
lamento los problemas técnicos, la verdad es que no es muy fuerte. Entonces, el mal de nuestra era, Internet. Bueno, muchas gracias a todos. Una cosita más. Las preguntas que te han quedado en el tintero, mandámelas si querés por correo y yo te las contesto todas. ¿Ven? Dale, Bueno, excelente. quedo acá. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego.